Entonces las encuestas lo que te permiten es que, aunque tú vivas una realidad distinta, sabes cómo vive la mayoría, o lo que la mayoría quiere, o lo que la mayoría desea, ¿no? A veces mucha gente dice, es que yo no entiendo por qué sale eso en la encuesta, ¿no? Si toda la gente que yo conozco piensa diferente, que lo que uno cree, lo que uno piensa y lo que uno vive no es lo que la mayoría está viviendo. Puede ser que sí, pero lo más probable es que no. Claro. Porque seguramente no corresponde. Bienvenida, Heidi. Qué padre tenerte aquí en Piensa Fuera de la Caja. No, gracias a ti por la invitación. Estoy encantada de estar contigo. Oye, Heidi, platícanos cómo se da lo de la ciencia política y la administración pública en tu vida. Pues mira, empecé, estudié en la Ibero como licenciatura, Ciencia Política y Administración Pública. Después me fui a hacer una maestría a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, en la Universidad de Fordham, también en Ciencia Política, con especialidad en campañas y elecciones. Y la verdad, la política desde niña me gustó, desde muy chiquita. Yo vivía en Los Cabos, nací en Los Cabos, soy de las pocas personas que nacieron en Los Cabos, en Baja California Sur. Y desde niña veía mucho las noticias. Si había visita de algún presidente, que obviamente pues era muy grande, ¿no? Ya era como el evento que iba a pasar en la ciudad casi en todo el mes o en todo el año, o que se iba a recordar, yo iba, ¿no? Porque me gustaba ver cómo se transformaban las cosas un poco antes de las visitas de sus presidentes, ¿no? Como en una ciudad tan pequeña, en semanas se podían poner de acuerdo las autoridades y hacían cosas que quedaban para muchos años más, ¿no? Entonces me encantó siempre la política y los medios de comunicación desde muy niña, y por eso decidí estudiar esa carrera. ¿Y cuándo empieza el tema de, entiendo que cuando te fuiste a estudiar, pero cuándo empieza el tema de las elecciones, de las campañas? O sea, ¿qué fue lo que te empezó a motivar cuando te fuiste a estudiar a Estados Unidos? ¿O qué fue lo que te detonó a decir, me quiero empezar a especializar en temas de elecciones? ¿Cómo es que nace NCROL? Mira, a los 15 años, que fue la elección presidencial del año 2000, empecé a hacer como unas prácticas de la preparatoria en una encuestadora de un familiar, y toda mi familia trabajaba en este tema de encuestas, y fue la primera vez que vi para qué servían las encuestas en una elección, ¿no? Siempre estuve muy informada sobre qué pasaba en los medios de comunicación, en las elecciones principalmente, pero en esa elección, digamos, que marcó mi interés en los procesos electorales y en las encuestas, ¿no? Entonces, yo empecé en esta empresa de encuestas de la familia como, digamos que desde donde debes empezar como encuestador, yo creo, ¿no? Codificando, capturando, tocando puertas. Ya en el siguiente verano, fui a campo ya en el siguiente verano. Obviamente en un campo muy cuidado, ¿no? En estudios que hacíamos a adolescentes y a niños, entonces necesitaban reclutar adolescentes encuestadores, y pues yo fui una de ellas. Entonces vi todas las barreras que enfrenta un encuestador para abordar al informante, y aprendí todo lo que la gente te dice, ¿no? Tú le estás haciendo un cuestionario, pero terminas el cuestionario y la gente se expresa y sigue diciendo lo que siente, piensa que tú puedes hacer un cambio, ¿no? Te dan reportes hasta de los baches que hay, ¿no? De cuánto tiempo ha pasado y que nadie ha hecho nada. Te ven como una autoridad a veces. ¿Cómo nace NCROL? Mira, NCROL nace con mi socio. Mi socio ya tenía NCROL, que aparte es mi esposo, y yo siempre me dediqué al tema de encuestas, pero como era una empresa familiar, de alguna u otra manera como que sabía que estaba ahí la empresa. Entonces estuve trabajando en el sector público, trabajé en la Cámara de Diputados, trabajé en el Senado del Estado de Nueva York, trabajé en el Senado de México, trabajé en campañas electorales, trabajé en Presidencia de la República también, y en mis tiempos libres,
¿no? O en campañas, veía la posibilidad de estar en la encuestadora, ¿no? O sea, como que nunca lo dejé. Y conozco a mi esposo y él ya tenía una encuestadora, pero pues él no se dedica a temas de encuestas, ¿no? Fue una cosa muy chistosa. Él es inmobiliario, una encuestadora dejó de poderle pagar rentas y se quedó con el negocio. No sabía nada, estuvo a punto de cerrarlo, justo lo acababa yo de conocer y le empecé a ayudar como a certificar la empresa. Y después me dijo, mira, yo no sé nada, encárgate tú, hay que asociarnos. Fue la primera vez que alguien me propuso asociarme, ¿no? En la empresa familiar es difícil que te asocien, ¿no? Sí, que entre alguien. Que entre alguien, o sea, van varias generaciones antes de ti. Entonces, seguramente cuando me iba a tocar, iba a ser, pues, en unos 10 años más, ¿no? Ya que otras generaciones hubieran salido. Y, pues, así fue como formamos Encol. Oye, ¿y han participado en campañas tanto en Estados Unidos como en México? ¿Cuál es la diferencia? Mira, yo he participado en campañas tanto en Estados Unidos como en México. Hay muchas diferencias, también hay muchas similitudes. La principal diferencia, pues, es que allá no hay plurinominales, ¿no? Entonces, todos tienen que ir a elección, la reelección es muy rápido, entonces, en Estados Unidos están constantemente en campaña, ¿no? Nunca dejan de estar en campaña. Aparte, los días que no estás oficialmente trabajando, pues estás haciendo actividades de campaña porque viene la elección interna, viene la reelección y es muy rápido. La relación con los medios de comunicación es muy distinta, ¿no? Porque los medios de comunicación abiertamente te pueden apoyar, ¿no? Entonces te dan su endorsement. Entonces tú como candidato pues tienes que ir a las entrevistas con los medios de comunicación y buscar que estos medios de comunicación te apoyen, ¿no? Que en su editorial digan apoyo a tal o cual candidato por tales razones. O a veces dicen no voy a apoyar a ningún candidato porque ninguno cumple, ¿no? Con la ideología o ninguno está a la altura de esta elección, ¿no? Lo mismo con los sindicatos, lo mismo con empresas, ¿no? Es muy abierto quién apoya a quién. Es muy abierto, por ejemplo, es muy transparente hasta financieramente, ¿no? Y bueno, pues las similitudes, pues es que vas a una elección directa, que todos los actores juegan, solamente la diferencia pues es la transparencia. Aquí tenemos una ley electoral muy restrictiva, ¿no? Aquí no podemos hacer compra de medios de comunicación, tienes un tope, no tienes financiamiento público, allá es financiamiento privado, o algunos pueden optar por el financiamiento mixto. Entonces, sí son distintas, pero al final del día todos persiguen lo mismo, el voto del ciudadano. Claro. ¿Cuál fue? Hay muchas encuestadoras hoy en México y siguen apareciendo y siguen apareciendo. ¿Cuál fue de las principales barreras o contra qué se ha ido enfrentando Encol para ser hoy una encuestadora tan importante como lo es en el país? Pues mira, las barreras creo que son las barreras que una mujer enfrenta en la iniciativa privada o en la política. Hay una extraña razón por la que nosotras tenemos que demostrar aún más que el resto. Te pongo un ejemplo. En esta elección presidencial, nosotros en Encol, el 2018, también fuimos de las más precisas a nivel nacional en la elección presidencial, en la jefatura de gobierno lo mismo. Y cada vez que nosotros publicábamos una encuesta, que traíamos prácticamente los mismos números de las encuestadoras serias que hay en el país, que hacemos encuestas en vivienda cara a cara. Pero a la única que cuestionaban era a Encol, ¿no? Directamente. Y el cuestionamiento a veces, y creo yo, que era por mí, porque era la única mujer que estaba al frente, ¿no? Hay muchas otras mujeres que hacen encuestas y que hacen estudios de opinión, pero que estuvieran publicando sus resultados, los resultados de la encuesta mes con mes en un medio de comunicación, solamente lo estaba haciendo yo. Y aparte que yo diera la cara, ¿no? Porque hay muchas mujeres que pueden estar publicando, pero no dan entrevistas o no están dando ellas la cara. Entonces, los señalamientos siempre era hacia nosotros, y dudaban y se burlaban, ¿no? De los números cuando todos teníamos los mismos números, ¿no? Creo que esa es la principal barrera. Es difícil que a una mujer joven le crean, ¿no? Cuando puedes demostrar a través de tu carrera que has tenido excelentes resultados y sobre todo
en elecciones presidenciales. En la elección presidencial del 2012 estuve yo en otra encuestadora, en la encuestadora de mi familia, y también fuimos de los más precisos. En 2006 estuve también en la encuestadora y también fuimos de los más precisos. Entonces, ya había una carrera que sustentaba pues, los números que yo estaba dando, y aún así existen esas descalificaciones, y ya que vieron los resultados y que vieron que fuimos, pues que contamos la historia que estaba pasando en la elección presidencial, nadie dice nada, ¿no? Sobre todo los que lo hicieron muy mal, los que daban estos empates entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, no pasó nada con ellos. No hubo una campaña de rendición de cuentas hacia ellos. Cuando decían, ¿no?, que lo iban a hacer si nosotros dábamos un mal número. Claro. ¿Y qué pasa hoy con tantas redes sociales, tecnología? ¿Se tiene que transformar la manera de encuestar? Porque haciendo un análisis en el 21, sí, fue en el 21, haciendo un análisis en el 21 sobre un distrito, mostraban todas las encuestadoras una diferencia pues muy grande, de más de 20, 22 puntos, y a la hora que se sale a la elección, pues se acortó a 1 o 2 puntos, porque entiendo que es muy complicado meterte a fraccionamientos, meterte a unidades habitacionales. A veces cuando lo haces con llamadas telefónicas o vas a encuestar a un domicilio, sale alguien que no vive propiamente ahí o que no va a votar ahí y que a lo mejor no es hacia donde va ese hogar, si va con un candidato, con algún color, partido político. ¿Cómo poder acortar eso si se usa la tecnología, las redes sociales? ¿Cómo se van a transformar las encuestas? Ahorita vamos a tener elecciones en el 27, en el 28, en el 29, en el 30, ¿no? Mira, justo las elecciones a los encuestadores, y yo creo que también a los medios de comunicación, siempre nos enseñan, elección tras elección, que el electorado va cambiando, pero sobre todo va cambiando la forma en la que lo contactamos. A partir del 2021, nosotros hemos modificado sustancialmente cómo hacemos las encuestas, ¿no? La teoría y también la práctica dice que las encuestas en vivienda son las más precisas, ¿no? Son las que reflejan mejor o hacen la mejor fotografía del electorado. Pero hay ciertos lugares en donde yo le pondría comillas a eso. ¿Por qué? Porque es muy difícil accesar a ciertos niveles socioeconómicos, en donde si la participación de esos niveles socioeconómicos es alta, es muy alta, ¿no? Hay una disparidad entre la participación de la media hacia abajo y de la alta, entonces por supuesto que te puede salir distinto a como dice la encuesta o a las estimaciones que estás dando. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros en ENCOL a partir de 2021? Nosotros corremos una encuesta en vivienda, pero también estamos corriendo digitales al mismo tiempo y también estamos corriendo telefónicas al mismo tiempo. Nos tiene que dar el mismo ganador. Algo que pasaba en el 21 es que habían alcaldías, por ejemplo, Álvaro Obregón o Azcapotzalco o la Cuauhtémoc, en donde si tú lo hacías en vivienda, ganaba Morena con un amplio margen. Pero si tú lo hacías telefónica, el resultado era exactamente al revés. También la Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces vas aprendiendo de que los resultados tienen que ser similares como levantes, o sea, tiene que ser el mismo ganador en las tres que estés levantando, y entonces ya conforme a tu experiencia ves por cuál te vas a ir, ¿no? Seguramente a futuro las encuestas digitales van a desplazar las encuestas en vivienda. Pero en estos momentos, al menos a nivel nacional, todavía las encuestas en vivienda siguen siendo pues las que reflejan mejor lo que está pensando el electorado. Hay que pensar fuera de la caja y empezar a hacer cosas diferentes. Hay que pensar justamente fuera de la caja para poder encontrar cuándo la industria se va a transformar. Que no te vaya a agarrar y decir lo hubiera hecho de esta u otra manera. Entonces, en cada elección pues es un desafío para nosotros
como encuestadores, estar viendo si lo que estamos haciendo sigue reflejando fidedignamente al electorado. La comunicación es muy importante. Entonces, tanto como encuestadora, como gobierno, como candidatos, también la comunicación tiene que irse transformando. Tú trabajaste en temas de comunicación cuando estuviste en gobierno. ¿Cuáles son las principales características y cuál ha sido esa evolución y hacia dónde vamos a ir en la forma de comunicar? Bueno, pues la inmediatez me parece que ha sido lo que ha cambiado más. La gente consume más noticias en este momento y las consume por múltiples plataformas y aparte por múltiples canales. Ya no pone un noticiero para informarse, ¿no? A veces se informa por influencers, por programas de diversión, ¿no? Y es la manera en la que se informan. Y si les interesa algo ya van y consultan alguna otra fuente. Hay mucha desinformación, demasiada desinformación en redes sociales, pero también el ciudadano creo que poco a poco se ha ido educando a qué sí creer y qué no creer. Creo que esto es una como autorregulación que está haciendo el ciudadano de los medios de comunicación. Y hay una cosa que pasa, que por eso me gusta mucho hacer encuestas, que también es pensar fuera de la caja. ¿Por qué? Porque mi realidad es muy distinta a la realidad del promedio del mexicano. Y eso lo tenemos que saber siempre, ¿no? Cada individuo. Que lo que uno cree, lo que uno piensa y lo que uno vive no es lo que la mayoría está viviendo. Puede ser que sí, pero lo más probable es que no. Claro. Porque seguramente no correspondes a la media del mexicano. No estás en este nivel socioeconómico, no estás en este nivel de educativo, igual y no vives también en el estado más poblado, por ejemplo, o en la ciudad más poblada, ¿no? O las situaciones que te pasan en el día a día son diferentes que a las de tu propio vecino, ¿no? Son diferentes, se parecen a las de tu vecino, pero no se parecen a la de una persona con la misma edad que vive en el norte del país o en el sur del país. Entonces las encuestas lo que te permiten es que, aunque tú vivas una realidad distinta, sabes cómo vive la mayoría, o lo que la mayoría quiere, o lo que la mayoría desea, ¿no? A veces mucha gente dice, es que yo no entiendo por qué sale eso en la encuesta, ¿no? Si toda la gente que yo conozco piensa diferente, pues es porque toda la gente que tú conoces no corresponde al promedio del mexicano. Entonces, por eso las encuestas me gustan mucho, porque hacen que te salgas de tu realidad y también que salgas de este privilegio que tenemos para ver cómo vive la mayoría, cómo piensa y ver que somos muy distintos. Oye, Heidi, ustedes como encuestadora, ¿sí analizan las campañas de los que van a encuestar, cómo hacen su publicidad, o simplemente cumplen ustedes su trabajo y salen a encuestar y muestran los resultados? A ver, depende. Hay muchos servicios que hacemos, tanto para campañas electorales como para campañas publicitarias. Evaluamos campañas, evaluamos propuestas también, usamos distintas metodologías para realizarlo. Podemos hacer pues una evaluación, por ejemplo, vía una encuesta panel, de cómo se está modificando, cómo está pensando el electorado. Y entonces sí hacemos muchas cosas, ¿no? Muchas de las cosas que publicamos, digamos que lo que publica ENCOL es de lo que en menor medida hacemos, ¿no? Lo que sí no hacemos nosotros es estrategias de campaña, porque creo que no puedes ser juez y parte. Correcto. ¿No? Si yo evalúo una campaña, pues no puedo también estar haciendo la estrategia de esa campaña. Entonces, yo doy recomendaciones de lo que arroja el estudio, lo que yo estoy pide la gente, haciendo, ¿no? De lo que yo hice, del estudio que yo hice, porque recuerda que las encuestas son una fotografía de ese momento. Si pasa algo que sacuda al electorado, probablemente va a haber cambios significativos en lo que piensa o siente el elector. ¿Cómo garantizar la ética y la transparencia de las encuestadoras? Porque también ahorita comentaste las grandes encuestadoras, que yo creo que ustedes ya están en esa posición de grande encuestadora, pero también nos hemos dado cuenta en los procesos electorales
que aparecen encuestadoras que tienen muy buena publicidad, muy buena promoción y que no son tan éticos, no son tan transparentes. Sí, hay muy malas prácticas, pero sobre todo creo que nos ponen a todos en un solo cajón, cuando creo que deberían de separar. Hay encuestadoras que hacemos investigación, que hacemos trabajo de investigación, que no solamente hacemos elecciones, hacemos muchas cosas para iniciativa privada, hacemos muchos temas sociales, y hay otras que se dicen encuestadoras, pero lo único que hacen es propaganda electoral a favor o en contra de un partido o de un candidato. De un candidato. Entonces, a modo. A modo. Entonces, así como los medios de comunicación, hay medios de comunicación serios que hacen trabajo de investigación, hay medios de comunicación que difunden información falsa o que difunden propaganda a favor o en contra de un candidato o de un partido político. Hoy se puede decir que la política o la percepción también por el tema de las redes sociales, lo que es cierto, lo que no es cierto, pues genera muchas veces que la sociedad se quede con una idea errónea por el tipo de acceso de esta información que estamos hablando, porque no necesariamente todas las personas tienen la capacidad de detectar qué medio o qué encuestadora está diciendo la verdad, tiene investigación, pero nos llega información a nuestro teléfono constantemente. Hoy en la plática que estamos teniendo, si tenemos los teléfonos cerca, seguramente me va a salir en cualquiera de las redes sociales cosas de encuestadoras, porque el teléfono escuchó, ¿no? Sí. Entonces las pláticas, los diálogos, lo que te empieza a mandar una gran cantidad de información que no necesariamente es la correcta. ¿Cómo poder, cómo poder combatir esta desinformación que tenemos en cualquier medio de comunicación, en cualquier red social? A ver, yo creo que es seguir o informarte por fuentes confiables. ¿Cuáles son fuentes confiables? Pues encuestadoras que el encuestador sale, ¿no? Que se atreve a dar su nombre y se atreve a dar una entrevista y que respalda los datos que está manejando, ¿no? Que ha tenido un buen performance antes, ¿no? En elecciones pasadas. Por supuesto que hay momentos en los que igual no nos va bien como encuestadores, pero siempre hay una respuesta de por qué no nos fue bien, ¿no? Lo hablas, en el 2021 sí pasó algo en la Ciudad de México que sacudió al electorado, que fue el accidente del metro. Entonces fue muy pronto, fue semanas antes de la elección, y todavía la gente no sabía qué decisión iba a tomar. Y cambió radicalmente lo que pensaban antes y lo que pensaban después. Hizo que una población que nunca había participado saliera masivamente a participar, a votar en las elecciones. Y también estábamos en pandemia, ¿no? O estábamos saliendo de la pandemia. Todavía con muchos cuidados, restricciones, todo. Muchas restricciones en las campañas, y también muchos votantes no salieron a votar porque pues también eran, digamos que, por ejemplo, adultos mayores. Tuvimos una participación mucho menor de adultos mayores en las elecciones por la pandemia. ¿Por qué? Porque eran los que más se estaban cuidando. Oye, Heidi, ¿qué recomendación le dirías a alguien que quiere meterse al tema de la consultoría política o los estudios de opinión? ¿Cuál sería tu mensaje? Mi mensaje, mira, lo primero, creo que tienen que buscar ser consultores o encuestadores de temas que les interese, temas que vayan a impactar positivamente a la gente, que se salgan un poco fuera de la caja, ¿no? Que no por lo que ellos voten es lo que la mayoría quiere, ¿no? Que usen los estudios de opinión, porque una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que la mayoría está pidiendo. Entonces, si eres consultor, tu Biblia deben de ser los estudios que haces, y debes de hacer estudios constantemente. Pasa mucho en las campañas que hacen estudios al inicio de la campaña y al final se pierden todo lo que pasó en la campaña. Entonces no puedes contar una historia, entonces no puedes ver lo que pasó en enero, no es lo que va a pasar en junio, ¿no? ¿Por qué? Porque las campañas importan mucho.
Y también tienen que escoger quiénes son sus clientes, ¿no? Tienes que saber que hay clientes que puede ser que no vayan con tu ética y que no quieras trabajar con ellos, ¿no? Y tienes que ser muy disciplinado y muy duro al decir, no puedo trabajar contigo. ¿Por qué? Porque ya estoy en un medio de comunicación publicando encuestas sobre este tema, entonces pues no podría trabajar en una campaña, ese sería el número 1, o 2, yo tengo un código de ética y no va de acuerdo a tu campaña, por así decirlo. Oye, Heidi, 2 preguntas más antes de terminar. La primera, ¿es necesario cuando necesitas encuestarte, por ejemplo, los candidatos que tengan solo una o 2 o 3 opciones de encuestadoras para ver cuál es el resultado, para apoyarte? ¿Y cuántas personas o domicilios se tienen que tocar para que la muestra sea cercana? Si encuestas a 100 o a 500 o a 1000 o a 2000, ¿el resultado va a ser el mismo? Pues mira, yo creo que sí necesitas tener por lo menos 2 casas encuestadoras que te estén dando datos, ¿no?, de cómo están. Más, hay muchísimas encuestas públicas que también les sirven a las campañas, no necesitan contratar más de 2. ¿Por qué? Pues porque hay muchos estudios publicados. Entonces, creo que sí es importante tener un punto de comparación, ¿no?, entre los resultados que te entrega una empresa y otra empresa, pero también empezar a hacer cosas un poco más innovadoras, ¿no?, y pedirle a los consultores que te hagan cosas un poco más innovadoras, que te puedan servir y que te den datos, ¿no? No solamente los datos que te dan las encuestas, ¿no? Porque las encuestas tenemos, pues, obviamente una limitante que tus consultores pueden remediar un poco con todo lo que ellos están viendo en tierra, ¿no?, que puede ser que no concuerde. Entonces, algo está mal, o está tu gente yendo a un lugar, solamente está yendo a un solo lugar a hacer promoción del voto, o tus encuestas están reflejando solamente lo que una pequeña parte de la población está diciendo. Creo que sí es importante eso. Y, a ver, el tamaño de la muestra pues depende qué es lo que se quiera medir, ¿no? Depende, si quieres medir temas, no necesitas una muestra tan robusta, pero, por ejemplo, si quieres segmentar, si quieres decir, oye, a ver, yo necesito hacer propuestas específicas para mujeres, jóvenes, o para adultos mayores, hombres, ¿no?, o para tales niveles socioeconómicos, sí necesitas una muestra muy robusta para poder hacer cortes y poder decir, bueno, pues los hombres de esta edad están pidiendo esto, las mujeres están pidiendo esto. Si haces una encuesta pequeña, de menos de 1000 entrevistas, es muy difícil que puedas llegar a tal detalle, ¿no? Sí te va a dar la fotografía general, pero no te va a poder dar la oportunidad de segmentar, ¿no? Okay. Hay veces por distritos es muy distinto, si es una gubernatura, hay estados en donde son completamente diferentes las zonas geográficas de ese estado, o hay estados que son muy homogéneos. Entonces, todo depende de qué es lo que queramos medir. Heidi, muchas gracias por tu tiempo, gracias por la explicación y gracias por pensar fuera de la caja. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación.